es decir, la eliminación de los detalles y matices. Toda idea se levanta sobre una igualación de lo desigual. En 1936 agrega el mismo camino. Repite, yo no pienso sino con imágenes. Si tú quieres ser filósofo, escribe relatos. El método es la escritura de relatos, es decir, el método filosófico. El método para pensar es en última instancia el arte, ¿no? 2 años después, repite esta misma idea en una reseña que él escribe sobre el texto de Sainte-Lanauze, ¿no? Dice, un relato no es sino una filosofía puesta en imágenes. Intenta siempre no separarse del hombre común, de las experiencias que viven los hombres que habitan dentro de la caverna, para usar una imagen fundacional de la filosofía. El gran desafío de Albert Camus es precisamente hacer una filosofía a la altura de los hombres. Sus escritos filosóficos adoptan el estilo del ensayo. Él escribe ensayos, no escribe tratados, ni tesis, son ensayos. Camus no quiere encerrarse en ningún sistema y tampoco elaborar tratados que parezcan decir algo definitivo y vivo. El ensayo tiene esta ventaja: permite acercarse a los temas en forma exploratoria, tal vez algo tímida. Al adoptar el ensayo como recurso expositivo filosófico, el adoptar el ensayo es toda una declaración metodológica. Quiere dejar en claro la inagotabilidad de cada uno de los temas sobre los que piensa. La pertenencia, el absurdo, la rebeldía. Frente a la pretensión explicativa de la razón, Camus prefiere la descripción paciente, y es aquí donde se confunde arte y pensamiento. En el capítulo que abre el libro, este texto de las actas, ¿sí? Marie-Thérèse Blondeau analiza lo que se llama el método tríptico, que utiliza Camus en cada una de sus etapas, de sus fases. Un ensayo, una novela, una obra de teatro. 3 elementos para abordar una misma experiencia, diferentes caminos para abordar la misma experiencia. Esta unión entre arte y filosofía tiene una larga tradición. En el mito de Sísifo, Camus va a repetir que la separación arte y filosofía es una separación arbitraria. Se basa en la necesidad, esta relación entre filosofía y arte, este pensamiento por imágenes, se basa en la necesidad de acortar distancias entre el pensar y el vivir. El arte se mueve en el elemento del individual, exhibe toda la ejemplaridad de un nombre propio con el que podemos identificarnos. Todos somos, de alguna manera, el doctor Riel, personaje de La Peste, o el padre Panelú. 2 efectos relevantes para el pensamiento son provocados por el arte. Detiene, en una suerte de permanencia temporal, la radicalidad de la experiencia y eleva lo ya sedimentado y mecánico al nivel de novedad. Desde luego hace falta que algo suceda, que una experiencia venga a romper el tono monocorde que puede adquirir con facilidad la existencia para que el arte muestre su temple. En una existencia sin conmoción, el arte se reduce a mercancía, objeto de consumo, entretenimiento. Aquí tenemos una gran feria de libros. Donde no pasa nada, nada merece ser contado. Pero el arte puede también promover la conmoción, enseñándonos a ver de otro modo lo que antes veíamos sin mirar. El arte, dice Camus, transfigura la regularidad lineal, tonifica lo que se ha ido debilitando. Eso en cuanto al método. Y me gustaría decir algunas cosas en cuanto a los temas, ¿sí? Básicamente los ensayos más importantes, una primera fase con el revés y el derecho y Boda, sobre todo Boda, para mí, luego el mito de Sísifo y finalmente el hombre rebelde. Los ciclos del pensamiento camusiano. En 1957, al recibir el premio Nobel, Camus confiesa que tenía un plan preciso cuando comenzó su obra. Esta obra estaría articulada en 3 ciclos correspondientes a Sísifo, Prometeo y Némesis, como contaba Inés. Más allá de este orden, es importante destacar que nuestro autor tenía ya una cierta idea de evolución, de movimiento natural de la obra. Si tenemos en cuenta el cuidado con que Camus utiliza siempre las palabras, veremos que el término ciclo no es sustituible por otro. El ciclo involucra una variante temporal, un tiempo acabado, con contornos delimitados, principio, nudo, fin, y también un orden lógico. Toda fase posterior es exigida por la fase anterior. Los ciclos se suceden unos a otros, pero también se repiten. Por ejemplo, los ciclos lunares. Es decir, el ciclo del absurdo es superado,
pero la sensibilidad absurda acompaña a Camus toda la vida. Bien, pasemos a los primeros dos ensayos, pequeños ensayos líricos, sobre todo Bodas, El revés y el derecho y Bodas. En una introducción que Camus publica en 1958, 20 años después de la primera edición del revés y el derecho, Camus confiesa que toda la sensibilidad del artista está condensada en esas páginas. Cada artista, dice, guarda en el fondo de sí mismo una fuente única que alimenta durante toda su vida lo que es y lo que dice. Sí, al menos sé esto, que una obra de hombre no es otra cosa que ese largo camino para reencontrar, por los desvíos del arte, las 2 o 3 imágenes simples y grandes a las que por primera vez abrió su corazón. Fin de la cita. En 1938 Camus termina de redactar Bodas. Lo que quiere allí expresar, su sentimiento casi mítico de pertenencia a la tierra, la pintura exaltada bajo el sol de Tipasa. Tipasa son unas ruinas romanas a unos 68 kilómetros de Argel, que él visitaba cada tanto, porque nunca pasaba más de un día en esas ruinas. Todo eso que experimentaba allí no puede ser dicho de cualquier manera, no puede ajustarse a los cánones clásicos de la filosofía. El estilo lírico es el que mejor expresa lo que el autor quiere decir. Camus reconoce que ser hombre es, al mismo tiempo, renunciar a ser Dios y reclamar para sí el amor desmedido. Dice ahí en Tipasa, ¿no? Aquí comprendo lo que llaman gloria, el derecho de amar sin medida. Fin de la cita. El límite humano, la finitud y el exceso son 2 modos de la experiencia que no pueden ni deben reabsorberse uno en el otro. Hay una justa medida para combinar estos elementos heterogéneos, irreductibles y contrarios. Dice, no siempre es fácil ser un hombre, mucho menos un hombre puro. Pero ser puro es encontrar de nuevo esa patria del alma en que se hace sensible el parentesco del mundo, en que los latidos de la sangre se unen a las pulsaciones violentas del sol de las 2 de la tarde. Es bien sabido que la patria se reconoce siempre en el momento de perderla. Fin de la cita. Hay algo único en las playas del Mediterráneo, algo que Camus no puede deshacer. En una de las últimas entrevistas publicadas ahora en un libro que se hace poco, Foucault relata su estadía en Túnez y dice Foucault, de esa luz mediterránea puede decirse sin lugar a dudas que acentúa la percepción de los valores. En África del Norte se toma a cada uno por lo que vale. Cada uno debe afirmarse por lo que dice y hace, no por lo que ha hecho o por su nombre. Eso dice Foucault. Es curioso que humores filosóficos tan disímiles adviertan el mismo efecto en el norte de África. La experiencia originaria es de unión, de correspondencia entre el yo y su entorno. En Tipasa celebramos la unidad con la tierra. La unidad es un concepto clave del neoplatonismo y de toda la obra de Camus. Estar en Tipasa, en el Mediterráneo, es darle todavía un lugar privilegiado a la contemplación admirada, el lazo solidario que une a todos los seres. Es postergarse a sí mismo por un instante, verse absorbido por la arena, las ruinas, el sol. Tipasa sigue siendo un universo encantado en el que la huella del humano y lo divino se expresan en un lenguaje único. Dice Camus, así arranca Bodas. En primavera, Tipasa está habitada por los dioses. Fin de la cita. Vamos al segundo texto, al absurdo, ¿no? Al ciclo del absurdo. Aquí las bodas, la unión. Luego viene la separación, digamos, el divorcio. El absurdo, sobre todo con el mito de Sísifo, también el extranjero, Calígula, malentendido, pero el ensayo es el mito de Sísifo. Que tal vez el ensayo que lo lanza a la fama, al menos en el ambiente filosófico francés. Se trata de un texto que comienza a gestarse mucho antes de su publicación en 1942. Por esos años, Europa se ve envuelta en una sombra gigantesca que horada el espíritu humano. No es la primera vez que Camus experimenta el exilio. Durante su adolescencia contrae tuberculosis, los primeros signos de la tuberculosis aparecen cuando está jugando al fútbol, enfermedad que lo tiene en cama durante interminables días. La habitación del hospital Mustafa representó el primer alejamiento de su patria, su casa de recrut, las canchas de fútbol del colegio, la playa de Argel, etc. Pero el segundo exilio es colectivo, más dramático y con connotaciones metafísicas. Se trata de un arrancamiento violento, de un insulto proferido por el hombre hacia el hombre. Si bien el absurdo tiene su costado político, Camus desarrolla en este texto los lineamientos generales del sentimiento del absurdo. El texto es efectivo, más asertivo que demostrativo.
tiene la ventaja de evitar rodeos. Comienza poniendo blanco sobre negro, yendo al corazón del problema, sin pompa, sin demasiados preludios distractivos. Cito: juzgar si la vida vale o no vale la pena que se la viva es responder a la pregunta filosófica fundamental. Fin de la cita. Es decir, hay problemas más apremiantes que otros para la existencia del hombre. El sentido de la vida es más importante que cualquier otro. Si recorremos los programas de filosofía de la gran mayoría de las universidades del mundo, parece mentira, pero no aparece ni rastro de este problema. No en todas, pero en la gran mayoría. Esto responde a una forma de comprender la filosofía, sobre todo la más filosófica, que no es la que tenía Camus. Luego de varios años conviviendo con el mundo filosófico académico, creo entender un poco la incomodidad de Camus. Muchos dirán de Camus lo que algunos dicen, por ejemplo, de Leopardi, el gran poeta italiano, ¿no? Que vivía embelesado por cuestiones adolescentes, del tipo: ¿qué es la vida? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el fin del universo? ¿Por qué el dolor? Preguntas que un filósofo auténtico y adulto aleja de sí como algo carente de sentido. Si la adultez consiste en abandonar estas exigencias originarias, entonces Camus no encontraría ningún atractivo en la vida adulta. El absurdo, para él, es un sentimiento que surge espontánea y súbitamente, toma por asalto. Es algo así como una iluminación que incluye el carácter contingente, absolutamente gratuito y frágil de la existencia. El apego a los seres es tan fuerte que advertir su inestabilidad, su finitud, suele provocar gran conmoción. En este caso, la función del filósofo artista consiste en recrear la irrupción de este sentimiento. La nada nos infunda, está allí, agazapada tras los ropajes de la cotidianidad media. Que las cosas sean, pero puedan no ser. En otras palabras, enfrentarse a la gratuidad del ser, a la absoluta contingencia, genera en un corazón honesto un vértigo intolerable. No podemos habitar mucho tiempo en esa crispación que supone advertir el absurdo. Imaginemos una madre que mira a su hijo y se dice a sí misma: tú puedes morir. Es inaceptable. El mecanismo natural frente a la conmoción es la pacificación. Necesitamos retornar a la seguridad del vivir habitual, repetitivo y mecanizado. No es fácil enfrentar el sinsentido y habitar junto a él. Cito Camino: también los hombres segregan lo inhumano. En ciertas horas de lucidez, el aspecto mecánico de sus gestos, su pantomima carente de sentido, vuelve estúpido cuanto le rodea. Un hombre habla por teléfono detrás de un tabique de vidrio. No se lo oye, pero se ve su mímica sin sentido. Uno se pregunta: ¿por qué vive? Este malestar frente a la inhumanidad del hombre mismo, esta caída incalculable ante la imagen de lo que somos, esta náusea, como la llama un autor de nuestros días, Sartre, es también lo absurdo. Por eso, la operatividad del vivir cotidiano se sustenta sobre un olvido que se hace imperioso. El olvido del no ser, de la indigencia existencial que se supone no estar provisto de buenas razones para ello. Esta intemperie vivencial no es solo un defecto naturalista, es una cualidad que adquiere en ciertas ocasiones el mundo. El mundo no tiene un porqué. ¿Qué haremos con esta verdad? Bien, finalmente la última fase, el hombre rebelde, la rebeldía, ¿no? Aquí el absurdo, la separación, el divorcio entre el hombre y el mundo, y finalmente la rebeldía. Camus, el hombre rebelde, ¿no? Un texto de 1951. Camus es un filósofo agonal, es decir, su atmósfera filosófica es la lucha, la inquietud. Repele cualquier intento de ataraxia. Incluso cuando siente la plenitud de ser, las bodas con el mundo, allí también acecha la nada, la finitud, la muerte. La condición terrestre debe asumir la carga de la insatisfacción. Pero esto solo es una carga cuando la plenitud hace su aparición en algunos momentos. Para quien la insatisfacción, la finitud, para quien la insatisfacción puede representar una alternativa dolorosa. Solo para aquel que ya ha probado la experiencia del amor. Cuando se ha tenido la suerte de amar con fuerza, dice Camus, se pasa uno buscando nuevamente ese ardor y esa luz. El hombre rebelde aparece al público en 1951. Es un año curioso 1951. Aparecen 3 grandes obras que muestran más o menos lo mismo. Por supuesto, de ángulo distinto, ¿no? Además de la ya mencionada El hombre rebelde, Hannah Arendt publica Los orígenes del totalitarismo y Gabriel Marcel Los hombres contra el humano. Los tres sostienen más o menos la misma tesis, por lo menos de historia política. Entre muchas otras cosas, los 3 textos equiparan nazismo y estalinismo, para sorpresa de muchos intelectuales.
En el centro del texto de Camus está el fenómeno del nihilismo. En realidad, Camus describe este libro, su libro, como una pequeña historia del nihilismo europeo, donde muchos ven el acontecimiento más liberador de la historia occidental, la muerte de Dios. Camus advierte lo esclavizante, o mejor, lo inhumano que puede resultar de ese deceso. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, afirma el aforismo de Nietzsche. Efectivamente, como había adelantado ya Hegel, la modernidad se sustenta sobre el sentimiento que Dios ha muerto. ¿Qué significa esta muerte? Que hemos perdido el porqué, el para qué, que los valores se desvalorizan, dice Nietzsche. Camus advierte claramente el significado de esta desvalorización. Lo que sucede es que en realidad se produce una sustitución de Dios, dice Camus. El lugar que ocupaba tradicionalmente Dios viene a ser ocupado por el hombre. Más específicamente, por cierta idea de la razón. La razón ya no se relaciona con el ser en el modo del respeto y la admiración, sino en el modo de la fabricación y el dominio. Todo es explicable, por tanto, gobernable por la razón. Ya termino, ¿no? Muerto Dios, dice Camus, no queda más que la historia y el poder. Desde hace mucho tiempo, todos los esfuerzos de los intelectuales no han sido dirigidos más que a reemplazar la noción de naturaleza humana por la de situación, y la antigua armonía por el impulso desordenado del azar o el movimiento implacable de la razón. Para el hombre contemporáneo, fin de la cita, para el hombre contemporáneo, al ser ya no le quedan lugares vírgenes, no explotados. Todo se vuelve disponible, programable y consumible. Bien, termino con otro. El hombre rebelde tiene entonces el nihilismo como tema central y también lo que se llama el pensamiento del mediodía. Por eso va terminando el texto. Recuerden la imagen del sol allí en la playa de Argel. Al anochecer, cuando cae la oscuridad, los seres van perdiendo progresivamente sus contornos. La ausencia de claridad significa la pérdida de la identidad de cada cosa. Los límites se limitan. Ya no podemos ver dónde termina una cosa y dónde comienza otra. Hay un momento en el crepúsculo profundo en que las cosas desaparecen como tales. La vista pierde su medio natural, pero el oído sigue escuchando un murmullo del ser. El anonimato es la ley de la medianoche. Por el contrario, al mediodía, los seres son los que son, tienen su límite determinado y podemos nombrarlos. La multiplicidad irreductible es la ley del meridiano. Un pensamiento que se despliega al mediodía no niega nada, ni los mitos, ni la razón, ni el absurdo, ni el misterio. El mundo goza de una claridad que nos permite familiarizarnos, habitar junto con los seres. A plena luz del día, los seres se hacen más amistosos. Podemos dialogar con ellos mirándolos a la cara. La libertad que da el sol es la libertad que impide que nos confundamos en una masa indeterminada. Solo un individuo determinado puede sentirse solidario del resto de los seres, es decir, la solidaridad se ejerce en la pluralidad. Bien, termino con esto. Camus ha descubierto muy joven su deseo de escribir y ha hecho de su oficio un modo de vida. Su obra se presenta como una respuesta a una exigencia profunda del corazón. Autor polémico, ladinamente utilizado por las ideologías más dispares y extremas, no ha sido siempre bien comprendido. Blanco de acusaciones duras y de adhesiones sinceras, su literatura subraya la belleza y los lugares de oscuridad del mundo. Sus ensayos dan muestras no solo de solidez y claridad, sino también de una gran honestidad intelectual y mucha valentía. Conocedor de sus propios límites, ha tratado de elevar una voz clara en tiempos sombríos y ha luchado tenazmente por evitar los reduccionismos de cualquier color. Etiquetado maliciosamente como moralista o como representante del alma bella, así lo llamaba la tropa sartreana, Camus ha mantenido siempre una terca fidelidad a una experiencia que juzga única, a su estirpe, a la mirada tierna y silenciosa de su madre, a los cuerpos revestidos con la sal del Mediterráneo. Atento siempre al sufrimiento de lo que la historia deja de lado, nuestro autor conserva en su memoria cada uno de los momentos de luz que le permiten presentar una queja justa. Adversario constante de un nihilismo que ve crecer en Europa, siempre levantó las armas de las letras para no ceder frente a ese desierto. El 4 de enero de 1960, la muerte lo sorprende cerca de Montereau, en la región de Yvon. Tenía 47 años recién cumplidos. 46, más joven todavía. Recién cumplidos.
Un mes antes. Un mes. Y una hora en estado naciente, para el 4 de enero. Pero la obra que anuncia ese nacimiento ya era un capital literario y filosófico de gran valía. De todos modos, queda la amarga sensación de que al final nos privó de algo aún más grande. La muerte es siempre una impertinencia, pero en algunos casos es una ironía. Sin embargo, nos queda el refugio de sus imágenes y sus pensamientos. Nos queda también la humanidad de un corazón que siempre intentó rescatar la grandeza del humano. Termino con una cita que tradujo del francés, de su texto El verano. En lo más negro de nuestro nihilismo, yo he buscado las razones para superar este nihilismo. Y no por virtud, ni por una rara elevación del espíritu, sino por una fidelidad instintiva a una luz en la que he nacido y en la que hace miles de años los hombres han aprendido a saludar la vida hasta en el sufrimiento. Gracias. Completamente lo que está diciendo. No es nada raro que Camus haya expresado muchísimas veces la afinidad con los griegos. Más fuerte, Inés. Con los griegos, porque lo que vos decís recuerda en una ocasión en la Atenas se hace un discurso sobre la tragedia y él dice, justamente habla de Edipo, que comprometido con la verdad, finalmente descubre el error tremendo en que ha vivido y es capaz de apartarse. Es decir, él, que era rey, se considera, por lo que sale a reducir a través de sus investigaciones, que no merece ocupar ese puesto y es capaz de irse. Y entonces dice que todo está bien. Es decir, realmente es algo que condice con la vida de Camus. Albert Camus es uno de esos seres asombrosos, predestinados a cumplir en un breve lapso lo que a otros hubiera llevado una larga vida. Al cumplir 44 años, su obra no era solo vasta, variada y relevante, sino que estaba prácticamente terminada. Esto no podía sospecharlo el jurado de la Academia de Suecia, que le otorgó en aquel momento el Premio Nobel, 1957. Mientras discernía la validez de su obra y la destacaba ante el mundo, estaba lejos de saber que la distinción significaba algo así como un verdadero coronamiento. Tampoco sabía el escritor laureado que moriría 2 años después, y que el tema elegido para responder al honor que se le confería resultaría, visto desde la perspectiva ya cerrada de su destino, un legado, un auténtico testamento. Este es el significado del discurso de Suecia, que tiene por tema el escritor, el artista y su tiempo. Yo creo que, habiendo pasado más de 50 años, contiene, digamos, una precisión y un estímulo que son aplicables a nuestro tiempo. Su tema, el artista y su tiempo, resume la inquietud de una vida y refleja la unidad de intención característica de su posición como artista intelectual. Él dice, no he buscado más que la verdad y los valores de arte que la descubre. En su conferencia del 14 de diciembre de 1957, Camus plantea por última vez el sentido del arte en relación con la existencia concreta, su aporte a la civilización, y le da una formulación definitiva y definitivamente clásica. El análisis del discurso mostrará que Camus reúne en él todos los aspectos considerados hasta entonces sobre esto, sobre lo que es considerado un clásico. Estos aspectos aparecen siempre en parejas antinómicas. Es típico de Camus considerar esto y aquello, los polos de la vida, y saber discernir cuáles de ellos son incompatibles y cuáles de ellos, en cambio, son
se complementa. El arte, dice Camus, no es a mis ojos un goce solitario. Es un modo de conmover al mayor número de hombres, ofreciéndoles una imagen privilegiada de los sufrimientos y alegrías comunes. Obliga, por lo tanto, al artista a no aislarse. Lo somete a la verdad más humilde y universal. Y el que escogió su destino de artista porque se sentía diferente, aprende muy pronto que no nutrirá su arte y su diferencia, sino confesando su semejanza con todos. Esto forma parte de la visión esencialista de Camus. Como él lo va a declarar en El hombre rebelde, dice que hay en el hombre algo que comparte con todos los demás, una esencia humana. Por eso es que ahí mismo recalca su gran diferencia con respecto a Sartre, que la niega. Por ejemplo, con respecto a Sartre, él dice: Sartre y yo, cuando nos conocimos, habíamos publicado nuestros libros antes. Cuando nos conocimos fue para constatar nuestras diferencias. Sartre es existencialista y el único libro de ideas que yo he publicado cuando escribe esto, El mito de Sísifo, está dirigido contra los filósofos llamados existencialistas. Y no solamente esto, sino que él afirma, digamos, la afinidad esencial con los demás seres y la posibilidad justamente de diálogo por esa razón. Mientras que en Camus se encuentra que el otro es el enfer, el otro es el infierno, alguien con el cual no me puedo comunicar. Entonces, ahí está. Perdón, se plantea entonces aquí la primera antinomia. El artista es un ser distinto. Se distingue de la mayoría por su vocación y oficio. Es un creador de imágenes. Y dedicarse a este oficio supone excluirse de otras tareas cotidianas. Esta es la primera ley del artista. La segunda le es complementaria. La creación se nutre de realidades comunes, se interesa de intereses compartidos, que suma de todo lo que por ser universal puede ser comprendido y gozado por todos. La aspiración a la belleza que define al artista en cuanto tal lo hace único y más cuanto más genial, pero también lo hace solidario en la medida en que, a partir de la realidad común, crea belleza y belleza para todos. Así se logra el equilibrio de la antinomia. El artista, señala Camus, se forja en esa ida y vuelta incesante, de él a los otros, a mitad de camino entre la belleza de la que no puede prescindir y de la comunidad de la que no puede arrancarse. Otra antinomia, libertad y verdad. Crear imágenes de belleza no solo requiere vocación que distingue y oficio solitario, pide también libertad. Camus recuerda esa divina libertad que respira en la obra de Mozart, pero de inmediato señala su contraparte, la obligación constante del compromiso con la vida, el hecho de embarcarse en la aventura de todos. La extraña libertad del artista consiste entonces no en un desprenderse absoluto o en flotar en sueños o alquimias fantásticas, sino en estar disponible a la contemplación y también en una ascesis de oficio, a través de la cual se conquista en dificultad y en medio de peligros la expresión adecuada, el estilo que transfigura lo previamente contemplado. Esta libertad significa autonomía en cuanto no admitirá otras ataduras que la que cada artista se impone. Pero esta afirmación se halla balanceada por la no menos importante de que todo artista depende de la verdad y debe manifestarla. Las dos cargas que hacen la grandeza de su oficio, dice Camus, son el servicio de la verdad y de la libertad. Rechaza mentir acerca de lo que sabe y se resiste a la opresión. Debemos caminar hacia esos dos fines, dice, penosamente pero decididamente, pues no se consigue sino al cabo de un largo camino. La verdad es misteriosa, huidiza, siempre por conquistar. La libertad es peligrosa, tan dura de vivir como exaltante.
Camus no se limita a señalar la necesaria complementación de estos dos servicios que cumple la obra del artista. Como es habitual en él, abarca el panorama de la historia contemporánea. Habla de una restauración. Fíjense, está dando este discurso en el año 57, pero creo que si lo estuviera dando hoy, volvería a repetir. Habla de la restauración, de ese equilibrio, como tarea de nuestra generación. Tarea inmensa, después que la inteligencia, dice, se abajó hasta convertirse en sirvienta del odio y la opresión, a raíz de los sistemas totalitarios que se expandieron en toda Europa, en consecuencia de las ideologías que ya venían trabajando las mentes cerradas a la realidad desde un siglo y medio antes. Entonces, la inteligencia se abajó hasta convertirse en sirvienta del odio y la opresión, en el curso de una historia corrompida, demente, en que revoluciones, técnicas enloquecidas, ideologías y mediocres poderes estuvieron a punto de destruir el mundo. Nuestra generación, insiste, sabe que no podrá rehacerlo, sí, pero sí sabe que puede proponerse una tarea previa, quizá más grande, posibilitar la futura reconstrucción mediante ese doble desafío de verdad y libertad. Pienso que estas palabras hoy en día encajan extraordinariamente. Otra antinomia que debe cumplir el artista: belleza y humanidad. Hemos dicho, sobre el artista debe alquilarse para crear, pero siempre permanecer solidario. Solidaire tiene un cuento en la última serie que se llama El exilio del reino, en que el artista se ve tironeado por estas dos cuestiones, ¿no? Y termina escribiendo una palabra que no se distingue: solitaire, solidaire, solitario, solidario. Es una letra casi imperceptible la que separa las dos opuestos que en realidad deben complementarse. Esta verdad incluye la verdad de su tiempo, con todas las miserias y opresiones que padecen los hombres. Por eso el artista le corresponde tomar un partido en este mundo, creando obras bellas y al mismo tiempo combativas, que expresen el dolor de sus hermanos y afirmen una voluntad de cambio. El verdadero lugar del artista es un punto medio entre dos fuerzas que dividen su ser, entre el dolor y la belleza. Son cito a Camus. Desde su ser doble, dirá, está llamado a sacar sus creaciones, edificándolas obstinadamente en el movimiento destructor de la historia. Tales creaciones consiguen reunir las tendencias antagónicas que tironean al artista. Este logro es difícil, pues solo se da en un equilibrio. Ninguno de nosotros es lo bastante grande, dice, para tal vocación. Hay que saber preservar la soledad y la libertad de una época en que las tiranías las desconocen y quieren arrebatárselas para someterlos a sus fines. Pero es necesario al mismo tiempo retirarse del exilio en medio de los privilegios de la libertad para responder al silencio de un prisionero desconocido, abandonado en su migración en el otro extremo del mundo, para recoger ese silencio y hacerlo resonar por los medios del arte. Pero precisamente esta actitud libre y a la vez comprensiva estriba la nobleza de la vocación del artista, pues noble es el grande que se inclina ante el pequeño, y este es el caso del genio, que comparte el mismo combate de los que no han recibido ningún privilegio, sino que al contrario conocen desgracia y persecución. Estoy citando. Solo esta actitud legitima hoy el rol del escritor, dice Camus. Escribir es hoy un honor, subraya, pues este acto obliga. Trabajo y cultura. Camus ve que a la nueva generación de escritores les incumbe una labor de reconciliación. Deben, dice, restaurar entre las naciones una paz que no sea la de la esclavitud, reconciliar de nuevo trabajo y cultura, y rehacer con todos los hombres un arca de alianza. Cito. Este ideal es característico de todo arte clásico,
arte capaz de hablar a todos en todos los tiempos por la verdad que incluye y comunica a través de una forma adecuada. Los artistas verdaderos, dice Camus, no desprecian nada, por lo que ningún aspecto de la realidad es dejado de lado. Las realidades cotidianas incluidas y entre ellas el trabajo. Camus se refiere especialmente a realidades contemporáneas tiránicas que condenan a gran número de hombres a trabajos serviles, indiferenciados y sin horizontes, desde el momento en que le quitan los bienes superiores e indispensables de la libertad y la cultura. Por definición, indica, el escritor no puede ponerse hoy en día al servicio de los que hacen la historia, sino al servicio de los que la padecen. Las obras que produzcan, como lo han hecho las grandes obras clásicas, reunirán a todos los hombres por encima de todas fronteras geográficas, de diferencias de clase o de estado. Incluso los trabajadores podrán reconocerse en estas obras y gracias a ellas nutrirse en fuentes planificantes de cultura. A Camus le preocupó siempre este problema, reconciliar trabajo y cultura, y siempre vio que la única manera de solucionarlo era recoger los valores perennes de la humanidad en los que todos se reconocen, manteniendo al mismo tiempo el nivel de lo artístico, la exigencia del estilo, la belleza. En una carta de 1954, dirigida al director de una revista obrera, Camus había afirmado que no existe una literatura obrera específica. La literatura escrita para obreros no se distingue cuando es buena de la gran literatura. Y agrega que prefiere llamarle literatura verdadera en cuanto consigue equilibrar humanidad y belleza. En este arte, dice Camus, pueden reunirse el corazón más simple y el gusto más elaborado. A decir verdad, prosigue, si una de las dos faltas se rompe el equilibrio. Por eso Camus es un gran propugnador del teatro, porque dice que el teatro exige una cierta presentación simple que para ser comprendido por todos, ¿no? El teatro es un lugar de verdad, el teatro reúne. Y él cultivó el teatro desde bien joven hasta el último día de su vida. Ustedes saben que en Argelia él formó el teatro del equipo con amigos que compartían su admiración y sus vivencias de Tipasa y del mar, como lo ha señalado Juan, pero que ha puesto en escena obras universales, desde Shakespeare pasando por los clásicos franceses, Racine, por los clásicos griegos, ni hablar, autores más modernos, etc. Y Camus esto lo prosiguió en Francia en cuanto pudo retomarlo, pasada su lucha en la época de la invasión. Y entonces él no solamente escribe y representa el teatro, sino que adapta y pone en escena. Muy atraído, por ejemplo, por el teatro español, cosa que no es muy sabida, él tradujo y adaptó para la escena una obra de Lope de Vega que se llama El Caballero de Olmedo y una obra de Calderón de la Barca que se llama La Devoción a la Cruz, considerándolas de un contenido compatible para todas las épocas y para todos los hombres, y sobre todo también admirando en el teatro español del siglo de oro, al cual pertenecen esas obras, una capacidad de movimiento y que no tenían, por ejemplo, las obras del teatro clásico francés. Finalmente puso en escena, adaptó dos novelas larguísimas, una que fue El Requiem para una monja de Faulkner y también Los Poseídos de Dostoyevsky, que es lo último que hizo. Y cuando volví a París, ya estaba por entregarle a Malraux, que en ese momento era ministro de Cultura, una sala para que él se dedicase a la puesta en escena. O sea, realmente yo tengo un librito que se llama Camus, crítico de teatro, que no es solamente de crítica, sino él expone una teoría sobre el teatro. Bueno, y esto tiene que ver con el arte que reúne, el arte para todos, el arte más popular que esto no podría existir.
Bueno, a decir verdad, escribe Camus, si no se sabe reunir el corazón más simple y el gusto más elaborado, se rompe el equilibrio propio del arte. La arbitraria separación de estos dos aspectos constituye una pérdida. Es decir, aquellos que piensan que la vulgarización, que las cosas chabacanas son más populares, bueno, él se indignaría por esto. Dice el hombre el más humilde, el hombre más pobre, merece que se lo traten con el respeto que corresponde a un ser humano y hacia las aspiraciones que son propias de todo ser humano. Por eso el arte eleva. La arbitraria separación, entonces, de lo simple y de lo elaborado. Esas palabras del Sartre merecen el aplauso de todos nosotros, porque no todos tienen la conciencia de eso, menos los que hacen televisión. Por eso digo que este curso es de una enorme actualidad y sobre todo pensado en vistas a una restauración. La arbitraria. ¿Perdón? Claro. Bueno, entonces estamos en eso. El obrero entonces merece y puede recibir obras de alta empuje, ¿no es cierto?, de alta calidad, de alto valor, porque no necesariamente las cosas pueden ser presentadas con palabras difíciles, por el contrario, el artista tiene una llaneza que puede llegar a todos. La ruptura entre el mundo del arte y el mundo cotidiano, dice Camus, significa desarraigo y se origina históricamente, según nuestro autor, cuando el advenimiento de la sociedad de mercaderes. Esta sociedad desconoce los valores de dignidad y honor propios de la sociedad aristocrática y, por otro lado, menosprecia la condición de los humildes, desconociendo sus valores de trabajo y tradición. Estos dos tipos de valores se hallan vinculados para Camus, y es propio de la sociedad burguesa destruir ese vínculo. Camus señala cuánto hay de común entre las obras de un Gorky, por ejemplo, que se hace eco de los problemas de los trabajadores, y del gran señor terrateniente Tolstoy. Observa que los dos dicen en un lenguaje a la vez simple y bello lo que hay de más grande alegría y dolor en el corazón de un hombre. Tolstoy le parece grande y no solo en la medida en que sabe conmover al lector menos preparado diciendo la verdad, sino en cuanto la dice con todos los medios del arte y de la reflexión. Y aquí señala, por el contrario, los extremos desequilibrados que causan la separación de los dos mundos. La literatura que quiere ser solamente obrera, sin preocuparse de la forma, y la que busca, en cambio, el preciosismo formal, sin interesarle ser entendido por la mayoría. Pone como ejemplo esta última allí, de origen burgués, y lo compara con Tolstoy. De los dos, dice, es el gran señor Tolstoy quien a su manera escribe para todo, para y con el pueblo. Tolstoy y Gorky definen por sí solos bastante bien ese tipo de gran literatura para todos, verdadera y bella, mientras que la literatura de nuestro tiempo es en realidad una literatura para clases de mercaderes, al menos en la mayor parte de sus obras, que ha destruido el equilibrio. Y no lo rompió solo en provecho del refinamiento y del preciosismo, lo que sería admisible en una literatura para minorías, aun a pesar de que esto lo separó de un golpe del público obrero, rompió también, como es natural, cuando se quiere agradar a mercaderes, en el sentido de vulgaridad e irrisión.
degradándose entonces en una especie de periodismo cortado en pedazos, indigno de ser llamado literatura. Camus termina su carta al director de la revista obrera que estoy citando, instándolo a reaccionar contra el preciosismo y a la vez violentamente contra cierta complacencia en la vulgaridad que, sobre pretexto de ser para trabajadores, remeda a la vulgarización burguesa. En ese artículo está anticipando a los conceptos del discurso de Suecia. Camus reclama el equilibrio en que se reconcilian las dignidades del arte y la vida, y que reúne en solidaridad esencial al escritor y a los que, de un modo u otro, trabajan. Habría que insistir, dice, sobre esa verdad de que hay entre el trabajador y el artista una solidaridad esencial y que, sin embargo, están hoy en día desesperadamente separados. Las tiranías, como las democracias del dinero, saben que para reinar hay que separar el trabajo y la cultura. Con respecto al trabajo, la opresión económica basta, conjugada con la fabricación de un sustituto de cultura, él dice en este momento el cine en general. En cuanto a la cultura, la corrupción y la irrisión hacen su obra. La sociedad mercantil cubre de oro y de privilegios a entretenedores decorados del nombre de artistas y los empuja a toda clase de concesiones. Desde el momento en que aceptan esas concesiones, se encuentran atados a sus privilegios, indiferentes o hostiles a la justicia y separados de los trabajadores. Es pues contra esta separación que vosotros y nosotros, artistas por oficio, debemos luchar. En primer lugar, renunciando a las concesiones y luego esforzándonos por escribir para todos, aun cuando estemos lejos de esa cima del arte, de esa literatura cuya cima la constituyen las novelas de Tolstoy y que es el lugar común donde artistas y trabajadores pueden encontrarse. Ella habla de una verdad que la literatura burguesa ha perdido casi enteramente y que el mundo de los trabajadores guarda casi intacta a mi modo de ver. Por eso el dilema del artista entonces está entre el testimoniar de la vida simple, de la vida trabajosa, de la vida dura, de las miserias, de las injusticias y servir a la belleza. Por eso es un desafío ser artista. Es un gran desafío. Yo voy a... Entonces, dice, la grandeza del arte estriba en esta perpetua tensión entre la belleza y el dolor, el amor a los hombres y la locura de la creación, la soledad insoportable y la multitud cansadora, el rechazo y el consentimiento. El gran artista, dice el discurso de Suecia, avanza entre dos abismos, en esa línea de altas cumbres, que no es sino una línea difícil del arte clásico. El arte no es un dibujo mentiroso, no es para Camus, digamos, un arte de torre de marfil, en que unos pocos sibaritas se complacen, y tampoco es la ilusión barata de la vulgaridad y la charlatanería, ¿no? Por eso él habla del lujo mentiroso de fabricadores de arte, lujo mentiroso de fabricadores de arte, de una mentira vivida, ¿no? Y con vanidad. El arte por el arte, el divertimiento de un artista solitario, el arte de salón, el arte puramente formal, que se nutre de preciosismos y abstracciones, el arte artificial de una sociedad ficticia y abstracta. Para él eso no es arte. Bueno, entonces, para terminar, vamos a decir que Camus señala que, por supuesto, el arte tiene que hablar de las realidades que todos entienden, pero debe hacerlo con un propósito de estilo, que significa un propósito de belleza formal. Y para hablar de todos y a todos hay que hablar de lo que todos conocen y de la realidad que nos es común. El mar, las lluvias, la necesidad, el deseo, la lucha contra la muerte. Y aquí lo que nos reúne a todos. Nos parecemos en lo que vemos juntos, en lo que sufrimos juntos. Pero todo esto sublimado, todo esto
transfiguramos. Entonces, es bastante largo el discurso y voy a tener que renunciar a ver algunas de las últimas. La verdad, la gran regla del arte verdadero dice: es testimonio de miseria y de grandeza. Solo el arte verdadero une y comunica. El renacimiento que esperamos, ¿no es cierto?, está hoy en nuestras manos, depende de nosotros. Dependerá del artista que el arte vuelva a hablar a todos, a ser comprendido por todos y a saciar en todas sus nostalgias de superación y de belleza, suscitando hasta en el más humilde y oprimido esa grandeza humana latente, junto también a la denuncia de su miseria. Dependerá del artista en cuanto reasuma su difícil libertad, no para evadirse de la miseria común, ni para juzgar o despreciar, sino para comprender a todos y, comprendiéndolos, dar testimonio de su miseria y su grandeza. El artista puede hacerlo descubriendo, como lo hizo Walt en la prisión, que, inclinándose ante el último de los criminales, rinde homenaje al mismo tiempo a la más alta figura del hombre. Es una libertad difícil que se parece más bien a una disciplina ascética, moverse en este difícil equilibrio, pues el artista está siempre tentado, como los restaurantes, de caer en tentaciones de comodidad, ya sea la comodidad de los divertimentos, ya sea la comodidad del conformismo. En este punto elevado de equilibrio, de testimonio de los dos polos de la realidad, el artista puede reunir, puede responder al grito de dolor del oprimido que le pide que se exprese por él, y puede responder a la exigencia de belleza que desde su interior, y como eco del anhelo de todos, pide ser explicitada y completada. La grandeza del arte, dice Camus, está en perpetua tensión entre el dolor y la belleza, el amor de los hombres, la locura de la creación, la soledad insoportable y Michelangelo el Pensador. Por eso, cuando el artista desgarrado entre estas dos exigencias, en principio incompatibles, puede reunirlas y fecundarlas en la obra de arte, que cuando es alta, como la de los trágicos griegos, como en Melville, como en Tolstoy, como en Molière, como en Cervantes, equilibra lo real y el rechazo que el hombre opone a eso real, haciendo que lo uno salte y lo otro en un inocente brotar, reflejo de la vida gozosa y desgarradora. Y entonces, gracias a esta belleza que le hace brotar incluso el dolor, dice: entonces de tanto en tanto, un mundo nuevo, diferente del de todos los días, y sin embargo el mismo, particular pero universal, lleno de inseguridad inocente, suscitado para algunas horas por la fuerza y la insatisfacción del genio, surge. Es esto, y sin embargo no es esto. Es la realidad, pero transfigurada. El mundo, es ahí el doble incansable grito de todo artista verdadero, el grito que lo mantiene en pie, con los ojos siempre abiertos, y que de tanto en tanto despierta para todos, en el seno del mundo adormecido, la imagen fugitiva e insistente de una realidad que reconocemos sin haberla nunca encontrado. En esta declaración está incluso aludiendo a esos momentos de éxtasis o de rapto, en que la belleza se le viene encima y que uno descubre que no lo estaba esperando, y que se realiza entonces una plenitud, un encuentro entre el hombre y el mundo. El arte para Camus ofrece la posibilidad de esa trascendencia, al darle forma a la belleza que huye del devenir perpetuo en las horas interminables, pone en evidencia ante todos la cara luminosa del mundo y de la vida, su unidad y su grandeza, que en el instante impalpable que es presentida hace confesar que esta es la patria del alma, que todo nuestro reino es de este mundo. Bueno, sigo hasta acá y exponiendo esto que viene a ser el ideal suyo, pero que él lo propone a todos los artistas como una tarea de reconquistar esa grandeza que es
íncita y inseparable del verdadero arte. Para terminar, les quiero decir que acá hemos traído 3 libros sobre Camus. Uno son las actas del coloquio que realizamos hace 3 años, en agosto del año 2010, por motivo de la 50 años de la muerte de Camus, y que es una obra que está presentada así en 3 etapas, y no solamente en 3 etapas, tenemos una cuarta, está dividida en una cuarta parte que se refiere a Camus y la Argentina. Porque Camus vino acá, fue acogido por Victorio Campo, y entre ellos hubo una amistad hasta la muerte de Camus, y ella lo hizo conocer, etcétera, etcétera. Y, bueno, fue muy importante este encuentro entre Victorio Campo, el grupo de Sur, y Camus. Esto es lo que aparece en este libro. En el otro libro se encara la relación de Camus y su diálogo con gente, con los cristianos, que tuvo lugar en varias ocasiones, pero sobre todo con los dominicos con los cuales tenía relación, y los temas que hay en común entre ellos. El tema de la verdad, el tema de la contemplación, el problema del mal, que tiene, como subrayó Juan, tan presente en su compatriota San Agustín. Y también los autores cristianos que él tuvo en cuenta y reelaboró. Porque, por ejemplo, haber puesto en escena a Calderón, haber puesto en escena a Faulkner, haber puesto en escena a Dostoyevsky, es haber tomado también perspectivas cristianas que tienen estos autores. Y el otro pequeño libro se refiere al último libro, obra que dejó inacabada Camus cuando su accidente, y que finalmente fue publicado en el año 1994, El primer hombre. Es una novela, para mí hubiera sido la gran, él llamaba, sería su guerra y paz, ¿no? Y que admiraba tanto a Tolstoy, encaraba esa obra como su guerra y paz, ¿no? Una novela de fuste, también en gran medida autobiográfica, y que muestra esa gran fidelidad a su madre, a su patria, a las primeras imágenes que lo conmovieron para toda la vida. Así que si algunos están en venta, si alguno quiere si alguno quiere adherir o tener más informaciones sobre nuestro grupo, como hemos dicho, la sección latinoamericana de la Sociedad de Estudios Camusianos. Les agradezco mucho su atención, su presencia.